Ahora, en este preciso instante, existen en el mundo muchísimas personas que no logran levantarse de sus camas, como si hubiesen adoptado este mueble como un espacio de calidez, de contención y sobre todo de espera. De acuerdo con el Diccionario de los Símbolos, escrito por el filólogo y teólogo francés Jean Chevalier, la cama, el lecho, simboliza la regeneración en el sueño, pero es también el lugar de la muerte. Y sabemos que la muerte en su sentido metafórico resulta ser un final que antecede al renacimiento. Es el invierno previo al florecimiento de la primavera y su esplendor. Esta definición simbólica resulta clave para profundizar en una perspectiva junguiana del motivo por el que una persona no logra reunir suficiente fuerza moral y espiritual como para levantarse de la cama, porque lo simbólico es el lenguaje del inconsciente. ¿A qué espera en el lecho la persona que inconscientemente insiste en permanecer recostada? Una respuesta podría ser la muerte del antiguo yo, una muerte que no llega, sino que se transforma en agonía, puesto que no se conoce la manera de transformar los contenidos inconscientes. La horizontalidad pasiva en la que la persona suelta su cuerpo sobre la cama también remite a las fuerzas femeninas que se observan en la mítica princesa que yace encerrada en su castillo, esperando a que el héroe la rescate, significando un encuentro con el arquetipo masculino del fuego y la acción. Ella busca que él la encienda, así que la princesa cierra los ojos y se sume en un profundo sueño, con el objetivo oculto de descubrir la llegada de su héroe, pero desde su interior. Este es el objetivo de la individuación. Cuando sufrimos de falta de energía psíquica, decimos que tenemos depresión o inhibición, sin darnos cuenta de que parte de nuestra jerarquía mental se ha alejado, escapando a nuestro control, que, de hecho, hemos perdido nuestra alma. Algunas personas cuentan que se sienten desahuciadas porque esta depresión les ha arrebatado el alma salvaje e hiperactiva que les permitió ejercer una productividad sin límites. Les sobreviene esta circunstancia lamentable en la cual no se reconocen y desean volver al estado anterior. El inconveniente es que cuando existe un sentimiento intenso, polarizado, la naturaleza se desplazará hacia los opuestos, de acuerdo con el principio de la enantiodromía. Los sentimientos intensos generalmente propiciarán la ejecución de actitudes extremas, que buscarán su equilibrio. Así que estos sujetos hiperactivos desean volver, pero no por lo que creen, sino porque debajo, en las grutas subterráneas de sus psiques, posiblemente hayan relacionado la superproductividad y la adicción al trabajo con el valor personal. Sus almas vienen a enseñarles que esta es una manera muy pobre y limitada de autopercepción, entonces se la arrebatan para que se queden solos. La experiencia más elevada y decisiva de todas es estar a solas consigo mismo, o como se quiera llamar a la objetividad de la psique. El paciente debe estar solo para descubrir qué es lo que lo sostiene cuando ya no puede sostenerse a sí mismo. Solo esta experiencia puede brindarle un fundamento indestructible. Un hombre que permanece en un trabajo que hace años dejó de ser estimulante y significativo. Una mujer de mediana edad que sufre la independencia de su último hijo. Un niño introvertido con una fuerte intuición y sensibilidad hacia lo espiritual y lo emocional que difiere enormemente de la visión extrovertida y materialista de sus padres. Siempre hay un origen profundo de la depresión. El primero se deprime porque, a pesar de que su trabajo le permite cobrar una gran suma de dinero mensual, su yo más auténtico persigue otros propósitos y prefiere arriesgar su estabilidad actual para dar espacio a su genuinidad. Esta fuerza es reprimida por el miedo a la incertidumbre. La segunda se deprime porque había definido su identidad en base al cuidado de sus hijos. Entonces, una vez que ellos se independizan, ella siente que desaparece, que no sabe quién es. Y el tercero se deprime por la enorme dificultad que le supone encontrar su lugar en el mundo. Más allá de todos estos ejemplos sencillos que empleamos para ilustrar lo oculto en una condición, el punto clave es que este estado depresivo nos exhorta a librar una guerra con nosotros mismos en el paisaje de nuestra psique. Una guerra tan escandalosa que no pasa desapercibida por el yo, sino que le absorbe y le agota porque reclama su atención desde las sombras.
Las estadísticas muestran un aumento en la frecuencia de las depresiones mentales en hombres alrededor de los 40 años. En las mujeres, las dificultades neuróticas generalmente comienzan algo antes. Vemos que en esta etapa de la vida, entre los 35 y los 40 años, se está gestando un cambio importante en la psique humana. El énfasis en la mentalidad empresarial e industrial que caracteriza a la codiciosa industria farmacológica, la cual se esfuerza arduamente por apagar los síntomas del paciente lo más rápido y fácil posible, habría horrorizado al famoso psiquiatra Carl Gustav Jung, quien en lugar de intentar eliminar los síntomas, buscaba utilizarlos para escuchar al inconsciente. Jung esperaba que la persona deprimida mirara hacia adentro, no hacia afuera. Afirmó que la depresión siempre se trata de una condición introvertida, una situación vital que exige introspección y voluntad para experimentar los movimientos psíquicos que ocurren dentro de uno mismo. La introversión agota la energía del yo. Esto es lo que se experimenta como depresión, y esta es una mensajera, un ángel con el que hay que lidiar hasta que revele su secreta bendición. En el año 1959, una mujer anónima acudió a Jung a través de una carta, quien relataba sufrir de depresión por haberse visto obligada a abandonar su tierra natal y vivir en el extranjero. Así que el 9 de marzo el psiquiatra le responde ofreciéndole 3 alternativas. Lamento que estés tan desdichada. Depresión significa literalmente sentirse abatido. Si tuviera que vivir en el extranjero, buscaría a 1 o 2 personas que parecieran amables y me haría útil para ellas, de modo que la libido me llegara de fuera. Criaría animales y plantas y me alegraría de verlos prosperar. Esta primera alternativa podría describirse como un movimiento hacia afuera, una acción de extroversión, en la que se propone una alternativa de voluntariado y servicio comunitario. El hacerse útil para ayudar a los demás, una cualidad que Jung desempeñó constantemente, convirtiéndose en el psicólogo más prolífico de su tiempo, precisamente por su accesibilidad. Me rodearía de belleza, por muy primitiva o sencilla que fuera. Objetos, colores, sonidos, comería y bebería bien. La segunda alternativa refiere a cargar nuestro espacio de elementos que nos ayuden a sentirnos mejor. Esto depende de cada quien. Hay personas que les gusta adornar con mandalas, luces, objetos suaves y afelpados, encender sahumerios, poner sonido de agua, orar, meditar o encender una vela. Actualmente esta técnica terapéutica conocida como mejorar el momento, improving the moment en inglés, es cada vez más recomendada para superar situaciones emocionalmente difíciles. No obstante, Jung, haciendo gala de su faceta más metafórica y críptica, continuó su mensaje de la siguiente manera. Cuando la oscuridad se hiciera más densa, penetraría hasta su esencia misma y no descansaría hasta que, en medio del dolor, se me apareciera una luz, pues en exceso la naturaleza se transforma. Me volvería furioso contra mí mismo, y con el calor de mi furia fundiría mi plomo. Lucharía con el ángel oscuro hasta que me dislocara la cadera, porque él es también la luz y el cielo azul que me niega. Para Carl Jung, las depresiones siempre deben entenderse teleológicamente. La teleología es la rama de la metafísica que se centra en encontrar el propósito de algo. Por lo que para Jung, la depresión tiene un propósito, una finalidad, la cual se puede desvelar a través de un trabajo profundo con la sombra. Creer que uno debe experimentar la depresión de forma pasiva es realmente un problema, porque si bien la depresión nos empuja a detenernos, su objetivo es obligarnos a penetrar en el aposento interior para descubrir el mensaje que la condición trae, lo que implica realizar movimientos psíquicos, implica una voluntad. Un ejemplo claro y sencillo yace ilustrado en las antiguas mitologías. Un pueblo atormentado por la maldición de una criatura oscura y demoníaca que sobrevive en una cueva subterránea, un espacio desagradable del cual se dice que todo aquel que va nunca regresa. El héroe, con su espada y su armadura, decide emprender el viaje hacia el temido reino subterráneo con la empresa de liberar al mundo del monstruo.
Durante el viaje, el héroe sufre, sangra, percibe la soledad y se ve obligado a activar el arquetipo del guerrero para sobrevivir. Cuando la criatura es degollada con la espada, el hechizo se rompe y el pueblo recupera su lucidez. Pues bien, esa serpiente representa todos aquellos aspectos que, por considerarlos inaceptables, son reprimidos y aislados en la sombra. El hechizo es la depresión que sumía al pueblo en un caos cada vez más oscuro. Tal era el sufrimiento de la gente, que tuvo que surgir el héroe para acabar con la ilusión, es decir, se exigió un cambio y un avivamiento. Cuando nos enfrentamos a problemas, instintivamente nos resistimos a intentar el camino que conduce a través de la oscuridad y las tinieblas. Deseamos oír solo resultados inequívocos y olvidamos por completo que estos resultados solo pueden lograrse cuando nos hemos adentrado en la oscuridad y hemos emergido de ella. En nuestro canal tenemos numerosos vídeos hablando de cómo trabajar la sombra del inconsciente, por lo que no vamos a profundizar. Aún así queremos hacer hincapié en que Carl Jung pensaba que la depresión no es necesariamente patológica, sino que a menudo presagia una renovación de la personalidad o un estallido de actividad creativa. Él dice que hay momentos en la vida humana en que se abre un nuevo capítulo, y no podremos abrirnos a la experiencia en la que nuestra alma quiere introducirnos si no liberamos viejos patrones emocionales y mentales que nos limitan. El alma demanda autenticidad. El alma no puede lograr la plenitud si solo administra y reconoce la mitad de su contenido. Pensemos en la rabia, una emoción que bajo ciertas circunstancias extremas nos puede ayudar a sobrevivir, por lo tanto es una emoción humana, es animal, es primitiva. Pero en un contexto civilizado y social, la rabia es una emoción que está mal vista y suele ser objeto de burla desde temprana edad, por lo que generalmente se la reprime y no se la reconoce. En cambio, todos nos mostramos con una máscara que pretende engañar a los demás, exponiéndonos como personas buenas, en lugar de individuos completos. Entonces, cuando la rabia se nos sale de control en un momento inesperado, es porque no ha sido integrada, reconocida. En cierto modo, ese contenido ha crecido en forma odiosa, como un niño horrible que hemos escondido o como una bestia venenosa. Aprovecharemos aquí para mencionar que Carl Jung solía apartarse y recogerse en su torre, su famoso castillo de Bollingen a orillas del lago de Zúrich. Esta vivienda al estilo medieval construida por él mismo no tenía electricidad ni agua corriente, sino que por las noches encendía sus viejas lámparas y bombeaba el agua directamente del pozo. Jung cuidaba de la estufa y la chimenea, pescaba, cortaba la leña y cocinaba su comida, afirmando que estos actos sencillos hacen sencillo al hombre, algo muy difícil de realizar. Jung decía que los sentidos del hombre se encuentran abusados y maltratados por estímulos incesantes que prometen novedad y felicidad, mientras que nos alejamos de los aspectos más naturales de ser humanos. En una entrevista, su nieto revela que Jung lograba una sintonización tan profunda con aquel espacio, que un pájaro se posó sobre su cabeza, acompañándolo durante 10 minutos interminables. Jung afirmó que, desde el principio, sintió que su torre representaba un lugar de maduración, un útero materno, o una figura materna en la que podía gestarse nuevamente y convertirse en lo que siempre ha sido en su genuinidad. Describió a este rincón como un lugar de concentración espiritual, se sentía maravillado por el silencio, la soledad, el reposo y la renovación. El psiquiatra pasaba meses aislado en su rincón de Bollingen, donde obviamente se enfrentó a sus sombras. Así que podría decirse que Jung se exponía al dolor de la soledad y el silencio de manera deliberada, para no tener que ser forzado por el universo a descender, revelando su gran conocimiento de los ritmos macrocósmicos y microcósmicos de la vida. El único antídoto contra el miedo es afrontarlo. Solo abrazando la soledad se podrá romper su tiranía. En su blog, el Dr. Andy Drymalski, psicólogo clínico y junguiano especializado en depresión desde la perspectiva junguiana, escribió que los sueños de muerte, los pensamientos suicidas y las preocupaciones mórbidas suelen asociarse a la depresión, porque existe algo en nuestra vida que simbólicamente debe morir.
considerando que la muerte es un símbolo de transformación, no de final. La psicología junguiana interpreta el suicidio como una puesta en práctica literal de un proceso simbólico, un proceso que necesita realizarse en lo psicológico a nivel inconsciente, por lo que resulta imperante que la humanidad descubra su mundo interior y aprenda a trabajar con él. De acuerdo con Drymalski, las personas deprimidas suelen beneficiarse al plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué actitudes o metas necesito cambiar o abandonar en mi vida? ¿De qué manera mi identidad o enfoque actual de la vida está en conflicto con mi naturaleza o vocación más profunda? ¿Qué papel juega la muerte simbólica en mi vida en este momento? Lo que muchos no saben es que Carl Jung también sufrió de depresión. A sus 40 y tantos años, Jung experimentó una depresión tan severa y devastadora que se vio abrumado por imágenes, pensamientos y sentimientos poderosamente intrusivos que, como él mismo expresó, brotaban del inconsciente y me inundaban como un torrente enigmático, amenazando con quebrarme. De este tormento es que brotó la gran obra de su vida, el famoso Libro Rojo, el cual se describe como un registro muy personal de la compleja, tortuosa y larga búsqueda de Jung por rescatar su alma, puesto que su yo fue absorbido por las desconocidas fuerzas de su propia sombra. Algunos creen que Jung se volvió loco durante esta etapa, otros más ortodoxos hablan de psicosis, mientras que los junguianos generalmente señalan que recurrir a la psicosis como explicación denota ignorancia de lo que realmente sucedió. Pero como señala el doctor en psicología Stephen Diamond, negar la profundidad de la desesperación y la grave perturbación psíquica de Jung tiende a menoscabar el poder y la importancia de su logro monumental. En lugar de dejarse vencer por ella como suele suceder, Jung la enfrentó de frente, la exploró con valentía y finalmente salió fortalecido, más sabio y más íntegro. Esto no quiere decir que no debamos pedir ayuda. Cualquier experto en salud mental recomendará encarecidamente el análisis de un profesional. El mensaje radica en tomar conciencia de que no estamos tratando con elementos superfluos, sino con fenómenos que necesitan atención y dedicación. Cuanto más énfasis pone un hombre en las posesiones falsas y menos sensibilidad tiene por lo esencial, menos satisfactoria es su vida. La falta de sentido inhibe la plenitud de la vida y por lo tanto equivale a la enfermedad. El sentido hace soportables muchísimas cosas, quizá todo.